Buenas tardes a todos, a todas las personas que nos están viendo. Mi nombre es Javiera Levín, soy presentadora, parte del equipo de Femental, un medio de comunicación con enfoque medioambiental y ecofeminista de la región de los ríos y los lagos. Estamos felices, estamos en nuestro quinto capítulo en colaboración con Valdivia TV y nuestra segunda entrevista a Agentes Verdes. De todos los lunes a las 3:30 nos pueden encontrar. Nos encontramos con Javier Salvatierra, director ejecutivo de la Fundación Plantae, fundación que trabaja en conjunto con las personas y las comunidades en pro de la conservación, el acceso a espacios naturales. Javier, ¿cómo estás? Gracias más que nada por la aceptación de la entrevista. Cuéntame un poco cómo es tu trabajo en la Fundación, lo que hace la Fundación. Bueno, primero agradecer la invitación, súper rico tener este espacio para contar un poquito nuestro quehacer. Nosotros trabajamos principalmente en 3 líneas estratégicas, que son la Alto Andina. Trabajamos para la conservación, acceso y uso consciente de los espacios de montaña a nivel nacional. Trabajamos la línea de agua, donde hacemos gestión sustentable del agua y conservación de ecosistemas asociados a ella. Y la tercera línea es de agentes de cambio. La línea de agua trabaja a nivel regional y es lo que nos convoca en esta instancia. Buenísima, Javier. ¿Y de dónde viene tu interés para participar, para ser parte de esta fundación? En términos generales, creo que amor por la naturaleza profundo desde las vivencias, desde niño, con mis padres, con mis amigos, y eso, el querer cuidar nuestro entorno y cada uno de los seres vivos que ahí habitan. Ya. Bueno, empecemos con la primera pregunta. Considerando que el 4 de abril de este año, el 4 de abril pasado, se cumplieron 14 años desde que se presentó este proyecto de la central hidroeléctrica San Pedro por la empresa Colbún S.A., que es del grupo MATE, ¿no es cierto? ¿Me puedes contar en qué está ese proyecto actualmente? También en qué está la consulta ciudadana que están haciendo ustedes como Fundación Plantae, en conjunto también con los habitantes del territorio cercano donde se quiere construir este proyecto energético. Sí, mira, en términos generales, este proceso viene desde el 2007, han pasado montones de cosas, pero lo que estamos haciendo en este momento es que básicamente se está haciendo la evaluación del documento presentado por la empresa en el 2018, ¿verdad?, el estudio de impacto, y se está generando las observaciones de los servicios públicos, ¿verdad?, y las observaciones de la ciudadanía, ya el proyecto de adecuaciones, que es el que les mencionaba del 2018. ¿Ya? Entonces, ahí nos hemos organizado, las comunas de Panguipulli, Los Lagos y Valdivia, para, junto a los municipios que están en oposición a este proyecto también, presentar nuestras observaciones, que en el fondo se presentan en un documento que se llama Ixara, que congrega las observaciones de los servicios públicos y la ciudadanía en respuesta a las respuestas de la empresa al proceso previo de observaciones ciudadanas y de los servicios públicos. Yo sé que suena un poquito enredado, pero vamos así, en el fondo los servicios públicos y la ciudadanía observan, la empresa responde, observan, responde, y así seguimos. Ya. Y bueno, la pregunta, ¿no es cierto?, es ¿por qué Fundación Plantae y las personas que apoyan esta causa, esta consulta ciudadana, por qué dicen no a la construcción de esta central? Bueno, en términos generales creo que si lo pusiéramos en 4 grandes bloques,
El primero sería el riesgo para las personas. Esta central se quiere construir en la misma zona donde se hizo o donde ocurrió el Riñiguazo, ¿ya? Es una zona geológicamente inestable, donde hay una falla geológica potencialmente activa, donde la empresa no ha podido encontrar características adecuadas de roca madre, ¿verdad? Y donde han habido deslizamientos masivos de las laderas, no solamente en el terremoto de 1960, sino que también en 1575. Entonces es una zona que históricamente ha tenido muchos problemas, y en el Riñiguazo se generó un deslizamiento masivo que generó uno de los 3 tacos de 60 metros de altura y 1,5 kilómetros de ancho. O sea, estamos hablando eventos geológicos de magnitud con impactos potencialmente devastadores para la ciudadanía y para los ecosistemas. Eso sería uno de los primeros, y eso está asociado también a un riesgo psicológico para las personas que habitan cerca de esta potencial represa, porque se pudiese romper, por ejemplo, o se pudiesen deslizar las laderas hacia el embalse y generar un tsunami de embalse. Ese es una. Otro es el riesgo para el agua de Valdivia. Nosotros aquí tenemos nosotros recibimos el agua ahí en la zona de Coyico, parte del agua de Valdivia, ¿verdad? Y con el tema de cambio climático, donde disminuyen los caudales, ¿verdad? Porque está lloviendo menos, se acumula menos nieve, y a su vez se derriten los polos y sube el mar, empieza a entrar la cuña salina y podría terminar contaminando el agua de la ciudad. Súper grave. Después está el tema más vinculado a la economía, al empleo, que tiene que ver con el sector del turismo. Este proyecto generaría alrededor de 27 empleos permanentes, pero haría que dejaran de funcionar decenas de empresas con probablemente miles de empleos relacionados con el turismo y con todos los servicios asociados de alimentación, de transporte, de hospedaje, etc. Y el último punto, que también es muy importante, serían los impactos sobre la biodiversidad. Aquí tenemos un montón de especies amenazadas y que han ido estando en estados cada vez más amenazados a lo largo de estos últimos alrededor de 14, 15 años desde que empezó esta idea de proyecto. Entonces tenemos el huillín ahí y un montón de otras especies bien carismáticas y bien únicas de este territorio. Me imagino que en el río San Pedro hay una biodiversidad muy grande de especies. Absolutamente. De hecho. Y bueno, a propósito de lo que ya hemos mencionado, esto lo podemos encontrar, esta información toda la podemos encontrar en la consulta ciudadana que ustedes están haciendo. Absolutamente. Sí, está en la página web de Fundación Plantae. En este momento ellos se encuentran en la plaza también. Sí, estamos ahí afuera del Banco Estado, en un stand recolectando firmas. Ya. Y a propósito también, me gustaría que se contextualice, quizás para las personas que no saben dónde está el río San Pedro, dónde está este río y por qué es importante. De hecho, en el libro que está en la página de Fundación Plantae, que se llama Central Hidroeléctrica, Historia de la Central Hidroeléctrica San Pedro, el cuestionado proyecto de Colbún S.A., se menciona el río San Pedro, que nace del lago Riñihue, ¿no es cierto?, como la vértebra de la región de los ríos. Sí, exactamente. Primero, agradecer a Lorenzo Palma, que es el autor de este libro, que está disponible en la página web de la Fundación a libre descarga. Y sobre lo que comentas del río, bueno, básicamente el río San Pedro es la continuación del río Calle, del río Valdivia. Son el mismo río que cambia de nombre y es básicamente un río binacional que junta 4 lagos en Argentina con 7 lagos en Chile. O sea, es un ecosistema súper importante, interconectado, por donde transitan muchas especies, ¿verdad? Entonces, ahí la relevancia de este gran corredor biológico binacional y particularmente el fragmento que se llama San Pedro es desde la desembocadura del lago Riñihue hacia acá, ¿ya? ¿Verdad? Llegando a la ciudad de los lagos, ¿verdad? Entonces, entre medio de eso se encuentra la central exactamente en el lugar donde ocurrió el Riñiguazo. Ya. Bueno, antes de seguir con la entrevista, nos gustaría enseñar un video realizado por Fundación Plantae que se llama 6 razones para decirle no a la Central Hidroeléctrica San Pedro, para que las personas nos acompañen a verlo. ¿Cuántas veces la naturaleza nos ha enviado advertencias que no hemos sabido escuchar? Pueden ser mensajes sutiles,
pero a veces son brutalmente explícitos y es absurdo ignorarlos. Pensemos, por ejemplo, en el famoso Riñiguazo de 1960. ¿Lo recuerdas? Cuando producto del gran terremoto de Valdivia hubo desprendimientos de tierra que taparon el desagüe del lago Riñihue, donde nace el río San Pedro en la región de Los Ríos. El mismo río Valdivia aguas arriba, acumulándose muchísima agua y miles de personas temieron por sus vidas, dado el riesgo de un desborde monumental tipo aluvión. Pues bien, resulta que exactamente en ese mismo sitio, la empresa Colbún quiere construir una central hidroeléctrica que contempla una represa de 56 metros de alto y un área de inundación de 12,5 kilómetros de largo. ¡Maravilloso! Luz, agua, energía y un gran negocio. No, lamentablemente no tiene nada de maravilloso, más bien es contraproducente y peligroso. Aquí te explicaremos por qué. 6 razones para decir no a la central hidroeléctrica San Pedro. 1. Riesgos de ruptura de represa. La central se emplaza en una zona de alta inestabilidad geológica, donde ocurren remociones y deslizamientos de laderas producto del clima, la actividad sísmica y cambios de uso de suelo. Además, se pretende construir el embalse sobre la falla geológica Yecue, muy cerca del volcán Mochochoscuenco. Construir ahí constituye un grave peligro, ya que la ruptura del muro de contención provocaría un aluvión río abajo, atentando contra la vida de las personas en Valdivia, los lagos y los poblados ribereños. 2. Impactos negativos en el turismo. El embalse afectará irreversiblemente un polo de turismo regional de gran belleza paisajística, impactando el empleo y arruinando muchas empresas dedicadas al rafting, kayak y pesca, más los servicios de alojamiento, alimentación y transporte asociados a dichas actividades. 3. Incompatible con la Estrategia de Desarrollo Regional Sustentable. La Estrategia de Desarrollo Regional apunta al uso de energías renovables no convencionales, dentro de las cuales están las centrales hidroeléctricas de un máximo de 20 megawatts de capacidad. La central hidroeléctrica San Pedro, de 170 megawatts, es mucho más grande y por lo tanto también lo serán sus impactos. 4. Atenta contra la gobernanza y vocación territorial. Los municipios de Los Lagos, Panguipulli y Valdivia han firmado una carta para oponerse en bloque al proyecto, ya que lo consideran peligroso para sus habitantes y no se ajusta a sus planes de desarrollo. Además, la ciudadanía lleva más de 10 años oponiéndose. 5. Degradación de la biodiversidad y la calidad de sus aguas. La represa cortaría el corredor biológico binacional que conecta 11 lagos entre Chile y Argentina. Esto tiene consecuencias graves a nivel ecosistémico. Pone en riesgo especies nativas en peligro de extinción como el huillín y también peces únicos como el toyo de agua dulce. Favorece la proliferación de especies invasoras y modifica el tránsito de nutrientes y sedimentos necesarios para la vitalidad de la cuenca y las zonas costeras. 6. Cuestionables antecedentes de la empresa. La empresa ha registrado una serie de incumplimientos a los compromisos del proyecto original. Hubo deslizamientos de laderas que significó la suspensión de obras y el pago de cuantiosas multas. La empresa acumuló más de 3.000 observaciones ciudadanas, 500 de servicios públicos y se encuentra en un nuevo proceso de consulta ciudadana sin presentar aún una modelación frente a ruptura. ¿Quién nos asegura que sus estudios de impacto son fiables? Lo que para la empresa puede ser un error de cálculo, para la región sería una catástrofe sin precedentes. Como ciudadanía tenemos el deber de proteger y velar por el cuidado de nuestros territorios y el derecho a planificar nuestra actividad productiva de manera sustentable, acorde a nuestra geografía y calidad de vida. Digamos no a la central San Pedro. Estamos de vuelta, esperemos que les haya gustado el video. Personalmente a mí me gustó mucho. Comentarles también que este video lo pueden encontrar en la página, en el canal de YouTube de Fundación Plantae y también está en su Instagram, @Fundación Plantae, por si les quedó alguna duda o si lo quieren compartir, bienvenido sea. Y para saber lo que pasa también en el río San Pedro. Volvemos a la entrevista, Javier. En 2008, cuando se aprueba la construcción de la central, ocurrió un deslizamiento de tierras
confirmando que este terreno no era el apropiado, ¿no es cierto?, para construir una central que no es una central pequeña, es una central muy grande, o sea, son muros de concreto que van a estar ahí, ¿no es cierto? ¿Por qué está esta insistencia de Colbún S.A. en que, a pesar de todos los antecedentes que ustedes mismos les entregan y los mismos antecedentes que le ha dado la naturaleza, esta insistencia de construir la central ahí? Está complicado responder a tu pregunta. Ahí básicamente, una vez que el proyecto se aprueba en el 2008, empieza a construirse en el 2009 y en el 2010 se paralizan las obras, en el fondo, por este deslizamiento de laderas que tú mencionas, porque no encuentran, se detiene por el deslizamiento y porque no encuentran una roca madre adecuada, y en vez de detener el proyecto, deciden seguir insistiendo desde el 2010 hasta el 2021. O sea, claro, después de eso han pasado 11 años y siguen insistiendo. Yo la verdad que no entiendo por qué. Creo que es bien complicada la situación, porque me imagino que de ser rechazado el proyecto ellos debieran volver a dejar eso como estaba antes. Acuérdense que para poder construir lo que construyeron, que es el 15% del proyecto total en el fondo, dinamitaron, hicieron túneles, cortaron bosque nativo, ¿ya? Entonces, volver eso atrás debe ser bastante caro, y si no, yo me imagino que podrían incumplir en un delito ambiental que podría ser declarado por la Superintendencia de Medio Ambiente. Entonces, me imagino que esa podrá ser una de las causas, y otra creo que tiene que ver con las decisiones centralizadas en nuestro país, que muchas veces no se preocupan por el bienestar de los habitantes de los territorios, sino que por el bienestar económico de unos pocos, ¿verdad? Sí, exactamente, que es súper fuerte si uno se pone a pensar así y viendo lo que es una realidad, ¿no es cierto? Y con respecto a la pregunta anterior, ¿qué significa esta fragmentación en el año 2010, en donde se paralizan las obras, ¿no es cierto? No se paralizan las obras, sino que se incluyen obras y actividades que no estaban contempladas. Claro, a ver, efectivamente sí se paralizan las obras y se incluyen cosas que no estaban consideradas, son ambas cosas, pero ahí, antes de hablar de la fragmentación de ese punto, creo que hay otra fragmentación igual o más grave, que este proyecto, así como muchos otros, han tomado la mala estrategia de fragmentarse en partes para ser aprobados. Me refiero al tendido eléctrico. Ya este proyecto tiene un tendido eléctrico de más de 40 kilómetros que se presentó en forma separada al proyecto de la represa, siendo que es un mismo proyecto, y eso se aprobó en sus inicios. Eso ya está aprobado, siendo que los impactos de todo eso son sinérgicos, ¿ya? Ahora, respecto a lo que dices tú, esta fragmentación posterior, también es complejo el tema, porque en el fondo al proyecto se le otorgó una resolución de calificación ambiental en el 2008, se detiene el proyecto en el 2010 porque no parece ser un proyecto viable, y en vez de seguir hablando del mismo proyecto, se empieza a hablar de un nuevo proyecto que se llama proyecto de adecuaciones, como si fuera un proyecto distinto, y es exactamente el mismo proyecto con impactos sinérgicos todos juntos. Entonces lo que estamos haciendo ahora es evaluar el proyecto de adecuaciones, pero la verdad es que lo que hay que evaluar y lo que se está intentando evaluar es el proyecto original más las adecuaciones, y yo encuentro que lo más lógico sería que incluyeran también el tendido eléctrico, como que esas tres partes todas juntas están generando el impacto total del proyecto. ¿Y cuál ha sido el pronunciamiento o la postura de los servicios públicos con respecto a la construcción de esta central? Mira, ahí en términos generales depende del cuándo. En un inicio fue súper criticada el hecho de que el CERNAS Geomin no emitiera observaciones, siendo que era una zona de inestabilidad geológica. Y yo creo que a raíz de todo lo que se criticó al CERNAS Geomin por eso, ahora su rol es preponderante, ¿verdad? Y asimismo han participado harto en el último proceso la Municipalidad de Panguipulli, el SAC, CONAF, el Ministerio de Medio Ambiente, todos los organismos de gobierno con competencia ambiental emiten sus opiniones, y principalmente se basan en la carencia de información en las líneas bases, por ejemplo. No hay información suficiente para un análisis adecuado de un proyecto que tiene estos impactos potenciales tan graves. ¿Ya? Eso yo creo que es lo principal de todo. Y ojo que ahí dije, en el último proceso, una de las que más participó fue la Municipalidad de Panguipulli, probablemente por temáticas más vinculadas al turismo, ¿verdad? A mí me llama la atención
que en el área de influencia no se haya considerado a Valdivia, siendo que si esta cuestión, si este muro se rompe, la ola va a pasar por arriba del poblado de Los Lagos y va a llegar a Valdivia. Por tanto, absolutamente somos área de influencia y en este momento la municipalidad, con una alcaldesa que se la juega porque no ocurran este tipo de cosas en el territorio, ¿verdad?, está tratando de que Valdivia también sea área de influencia y poder opinar en el proceso, que es lo más coherente, ¿verdad? Claro, bueno, era mi pregunta siguiente de por qué la gente de Valdivia debería empezar a preocuparse por esta posible aprobación del proyecto, la posible construcción. Sí, o sea, yo la verdad creo que este proyecto jamás se va a aprobar, es una locura. Pero ¿por qué oponernos como valdivianos? Básicamente es por el riesgo para las personas, o sea, claro, la ola de la ruptura llegaría hasta acá, sería una aluvión enorme que mataría a un montón de personas probablemente, ¿verdad? No lo puedo decir a ciencia cierta, pero claramente si viniera un aluvión masivo, ¿verdad?, que pasara por Los Lagos y llegara acá, el riesgo para muchos de los habitantes que viven asociados al río es enorme. Y si a eso le sumas también la cantidad de empresas del turismo que trabajan vinculadas al río, es la zona de rafting más importante de la región en el fondo, entonces, y de kayak de río también. Entonces, mucha gente viene a la región a visitar esos territorios, pernocta acá, fomenta el desarrollo sustentable en base al turismo, ¿verdad?, de muchos emprendedores locales, y también después ocurre lo mismo en Los Lagos y se van moviendo en la región. Entonces, si nos queremos desarrollar como una región sustentable en el tiempo, con cuidado de nuestros ecosistemas, claramente los valdivianos debiéramos preocuparnos de que este tipo de proyectos no se hicieran. Sí, por eso los invitamos a que vayan hoy día a la plaza y todo, no sé cuántos días más estarán por ahí. Estamos en la última tirada, la entrega de la participación ciudadana al Servicio de Evaluación Ambiental es este jueves. Los invitamos a todos a juntarnos a las 11, este jueves 21 a las 11 en la plaza, y vamos a marchar todos juntos hacia el CEA a entregar la consulta ciudadana, que como les decía se está haciendo entre 3 comunas, ¿verdad? Y el stand que está en la plaza frente al Banco Estado va a estar hoy día hasta como a las 6 de la tarde y va a estar el último día mañana. Ya solamente se pone el nombre, el RUT, no tiene ni firma, esto es un acto ciudadano a través del cual podemos manifestar nuestro pensar, ¿verdad? Así que eso. Sí, bueno, Javier, para finalizar esta entrevista, nos gustaría que hagas una reflexión tanto para nosotros los que estamos aquí como para las personas que nos están viendo o que nos van a ver después en el capítulo, sobre por qué es importante preservar nuestros ecosistemas. A ver, nosotros somos parte de los ecosistemas. Nosotros, al preservar los ecosistemas, como decís tú, nos preservamos a nosotros mismos, ¿ya? Por tanto, nuestra supervivencia depende de ello. Y sin ir más lejos, los servicios ecosistémicos que nos aportan, como lo que hablábamos del agua, ¿verdad?, son fundamentales. Entonces tenemos que cuidarlo, y ahí radica la importancia también de vincularnos con estos procesos. No ocurrirían la cantidad de proyectos tóxicos para los territorios, ¿verdad?, extractivistas, si todos nosotros nos hiciéramos parte de las participaciones ciudadanas, que es un derecho, y la ciudadanía normalmente no se involucra. Entonces hay un llamado a hacerlo en el fondo. Sí, como bien mencionas, es un derecho, un compromiso que tenemos por el hábitat con el que coexistimos. Y también para que la gente se tome en serio el cambio climático que vino para quedarse, ustedes también lo mencionan. Y también contextualizar, por ejemplo, este año en Valdivia se acerca a tener el año más seco en su historia. Entonces, para que nos pongamos un poco a reflexionar sobre lo que significa este cambio climático y cómo nos va a afectar a todos. Y bueno, Javier, muchas gracias, muchas gracias, te reitero, por acompañarnos, por enseñarnos lo que hace la Fundación. Gracias también por el labor que tú haces dentro de la Fundación y lo que hacen para la comunidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes, feliz de estar acá. Sí, nos despedimos. Gracias a todos, y recuerden que nos pueden ver por el canal de YouTube de Valdivia TV, por el canal de YouTube de Femental, por Instagram, Medios Femental, y por Facebook también vamos a subir el capítulo @Femental. Muchas gracias por vernos, nos vemos el próximo lunes.